Hola, muy buenas tardes. Soy estudiante de la carrera Pedagogía de la Lengua y la Literatura y hoy les vengo a hablar sobre el ensayo de la ceguera de José Saramago. Como primer punto voy a hablar sobre la biografía del autor. José Saramago nació en la aldea portuguesa Azinaga el 16 de noviembre de 1922. Era hijo de campesinos pobres. Pasó su infancia en aquel pueblo hasta que la familia se trasladó un tiempo a Argentina y después se afincaron en Lisboa. Publicó su primera novela Tierra de Pecado en 1947. Nació en una familia de extracción humilde. Su madre era analfabeta, sin embargo, él inculcó el del saber y le regaló su primer libro. Saramago creció en aquella isla donde comenzó a estudiar a los 12 años de edad y aunque no logró completar sus estudios por problemas económicos, a partir de los 15 años combinó el trabajo con el estudio. Algo que le sirvió años más tarde fue entrar como oficinista en Administración de la Seguridad Social. Más tarde se dedicó al periodismo y a la labor editorial y a la traducción. Fue colaborador de diversos periódicos y revistas, entre ellos Seara Nova, que fue también codirector del Diario de Noticias en 1975. Se adhirió en el Partido Comunista Portugués, por lo que sufrió censura y persecución durante la dictadura de Salazar. En 1974 se sumó a la Revolución de los Claveles. Su éxito con plenitud y su gran perseverancia mediática le llevaron con el Evangelio según Jesucristo, obra que ocasionó un gran malestar no solo en la jerarquía católica, sino también en el gobierno de su país. El escándalo fue uno de los motivos que llevaron a Saramago a instalarse en la isla de Lanzarote, con su segunda mujer en 1991. Sus últimas obras a partir de entonces llegaron poco a poco al mercado internacional, siendo Ensayo sobre la ceguera uno de sus libros más celebrados y que recibió una excelente adaptación cinematográfica en 2008. Después de recibir el Premio Nobel de la Literatura, su proyección se hizo mundial y su figura alcanzó nuevos niveles de polémicas y malestar. Sin ningún tipo de tabujos, sus ideas en contra de la política neoconservadora, la actitud de la Iglesia Católica y a favor de los pueblos más desfavorecidos. Falleció a los 87 años en su residencia de la localidad de Lanzarote a causa de una leucemia crónica que derivó en un fallo multiorgánico. Saramago escribió hasta el final de su vida, pues se dice que llevaba 30 páginas próximas de una novela. Datos curiosos de José Saramago. El nombre que le pusieron sus padres era José Sousa, pero el trabajador de registro civil se equivocó y escribió José Saramago. Desde entonces es llamado así. En 1998, José Saramago se convirtió en el primer escritor de la literatura portuguesa en obtener el primer premio Nobel de la literatura. Ha incursionado en el mundo también de la poesía. Entre sus obras importantes tenemos aquí muchos ejemplos. El ensayo sobre la ceguera, que la escribió en 1995, El Evangelio según Jesucristo, 1991, Memorial del Convento en 1982, Ensayo sobre la lucidez en 2004, La intermitencia de la muerte en 2005, Todos los hombres en 1997, El año de la muerte de Ricardo Reis en 1984, Caín en 2009, La caverna en 2000, entre otros. Aquí vamos a hablar sobre el ensayo de la ceguera. Bueno, el libro Ensayo sobre la ceguera, escrito en el año 1995 y que inicialmente fue redactado en portugués, teniendo como título Ensayo a ceguera.
Es una historia ganadora del Premio Nobel de la Literatura en el año 1998 entre todos los libros que escribió José Saramago. Este es uno de los que encabeza la lista en cuanto a la popularidad, en compañía de las obras como el Evangelio según Jesucristo y Todos los hombres. El autor de este libro lo catalogaba como la novela que plasmaba, criticaba y desenmascaraba a una sociedad podrida y desencajada, en alusión a la mentalidad que en su mayoría forma parte del sistema. El cuento se narra desde una perspectiva omnisciente, que se centraliza en la protagonista, quien es conocida como anónima como la mujer del médico. Un detalle que vuelve a esta obra a un cuento inusual es que Saramago omite mencionar el nombre de las personificaciones que se hacen presente, pero permite que a través de una característica nos permite diferenciarlo, y los seudónimos que utiliza son la mujer del médico, la mujer de las gafas oscuras, el niño estrabisco, etc. Aquí vamos a hablar sobre el resumen. Bueno, en el ensayo sobre la ceguera, el autor nos adentra a extremos psicológicos de la conciencia que nos conforman por medio de 6 personificaciones que están liderados por la mujer del médico, a quien se ha mencionado anteriormente. Juntos deberían enfrentar la pandemia que está azotando a todo el planeta y se lo conoce como la ceguera blanca. La obra hace seguimiento a las adversidades que deben pasar aquellos donde la enfermedad empezó a manifestarse, y el elenco estará conformado por el esposo de la anónima mujer y algunos pacientes y otras personas que van apareciendo por eventualidad. Posteriormente, de una cuarentena que parece no tener fin en un manicomio, el conjunto de personas se va unificando en lazos casi familiares que deben utilizarse para la supervivencia. Para esto hacen uso de sus intelectos, y también influye el escape de la esposa del médico a la ceguera blanca. El principio imprevisto y misterioso de la ceguera blanca trae consigo un espanto general que causa desorden en la sociedad, aspecto totalmente injustificable, pero la crítica que debe ser al tan solo pensarlo y ponerlo en los zapatos de algunos de esos individuos. El gobierno trata de convencer esta afectación a la vista que está sucediendo en la población, pero lo hace de forma gradualmente implacable e imponente. Partiendo de la clausura por la que deben pasar estos personajes, se produce un confuso entorno que está repleto de caos, revelando lo peor del humano frente al temor y las inseguridades y otros factores. Cabe destacar que la angustia por la disposición de comida, motivada por la alteración de la improvisión, da rienda para que se afecte la ayuda de parte de algunos a los demás. Y las deficiencias en el orden imposibilita que los internos asignen alimentos o responsabilidades de forma equitativa. Asimismo, el asilo se recomienda a algunos militares para que brinden los debidos cuidados de las personas para velar por ellos y su bien, aunque esta misión no se cumple totalmente debido a que los soldados se comportan de manera hostil a medida que pasan los días, y algunos de sus compañeros que se han estado afectando, generando en ellos la antipatía que se ve representada en 2 observaciones. Los soldados se rehúsan a suministrar a los infectados con medicamentos y derrumbar a un grupo grande de internos que simplemente están en la espera de ser alimentados. Las circunstancias empeoran cuando un grupo con armas consigue dominar las entregas de comida, sometiendo a los demás internos y explicándoles a ciertas atrocidades. Enfrentando las debilidades, las personas encerradas combaten entre ellos e inclusive pretenden fuego al manicomio. En la parte secundaria de la obra presenciamos que la afección de la ceguera total alcanzó a llegar a toda la humanidad del mundo, a excepción de la mujer del médico. Sin embargo, la mujer mantiene cabizbajo el hecho de recuperar su vista.
Y a estas alturas es realmente que ella comienza a dirigir a un conjunto de ciegos que se infiltran en los campos de reclusión. El personaje de la mujer del médico se convierte en alguien vital para el resto de sus compañeros hasta que finalmente ocurre algo muy inesperado, tanto para los personajes como seguramente para el lector que al haber vivido emociones durante todo el libro dedicado a José Saramago, Ensayo sobre la ceguera, la pandemia desaparece. Bueno, mi análisis del resumen puedo decir que el ensayo sobre la ceguera está plagado de escenas crudas que llaman a la inconsciencia de la realidad humana. En primera instancia, el novelista Saramago ataca el tema del hurto, señalando que el ser humano está hecho de ciertos instintos que ya se establecerán más adelante y que es muy difícil suprimirlos. De acuerdo a esto expone el caso de un ciego y su coche, donde un ladronzuelo con buenas intenciones al inicio ve una oportunidad de oro. ¿Esto qué quiere decir? Al comienzo el ser humano puede desear realizar una buena acción, pero si el distinto te da otra oportunidad de obtener una recompensa de esta acción, muy pocos la desaprovecharán. Es decir, que el ladrón iba a ayudar al señor que se quedó ciego en su auto, pero vio la oportunidad de llevarse el coche. Asimismo, el escritor profundiza en el tema de la lujuria o el placer de la carne, tema que es muy bien manejado en la novela Pídeme lo que quieras, que señala como una característica normal en el ser humano, pero que según las reglas de la sociedad deben cumplir con ciertos parámetros. En el caso de la ceguera menciona a una joven una trabajadora sexual, que se acuesta con quien ella quiere por el precio indicado. Si bien es cierto que la novela toca un tema muy común, el por qué no puedes trabajar en lo que quieres si a la final es tu cuerpo. No todo puede regirse bajo los instintos primarios, aunque se puede gastar el tiempo y tu cuerpo como quieras, toda la acción causa a su vez un efecto, ya sea contraproducente o no. Por supuesto, estas no son las únicas acciones deplorables que se ven en el transcurso de la historia. Al final del primer acto se puede visualizar al mundo corrupto generado por la anarquía del lugar. Y esto nos hace pensar que la organización y la comunicación es una de las claves para mantener una sociedad civilizada. Como por ejemplo, el novelista plantea escenarios del dominio de los recursos del manicomio y que deben hacer para comer, poniendo como muestra el sexo por comida. Y aunque suene cruel y despiadado, y hasta cierto punto machista, Saramago entre líneas trata de expresar que en un mundo salvaje, sin reglas, obtener algo es dar algo, o sea, dar y recibir. Y en este caso, de las mujeres del manicomio se ven obligadas a vender su cuerpo, a ser humilladas, golpeadas y hasta en algunos casos asesinadas con el fin de obtener raciones de comida. De esta manera, Saramago decidió plasmar e indicar que el ser humano cuando es previsto de algo, que en este caso es la vista, priva los comportamientos más allegados del animal. Esto nos da una imagen de cada mente de la sociedad según la visión de este autor. Este comportamiento describe muy bien la metamorfosis. Pero no se puede señalar como lo irreal o fantasioso a esta novela, ya que el ensayo sobre la ceguera expone un escenario lleno de caos y cómo las personas actuarían en él. Aunque se debe aplaudir a la inteligencia manera de mostrar este apocalipsis. En vez de mostrarlo a través de muchos, nos enseña mediante un solo espectador. Esta perspectiva, como otro tema destacado en el libro, es la falta de nombres por parte del autor. Y esto se responde de manera sencilla. ¿Para qué necesitas un nombre si no lo puedes ver? Por instinto, las personas realmente son reconocidas por la tonalidad de la voz y hay algunos casos por el olor o conducta que se plasma en la obra. Esto refleja las ideas de Saramago que quiso plasmar en su libro.
que si no tienes vistas, no tienes la ilusión de ver cosas que no son. No te riges por los rasgos faciales ni por las apariencias, sino solo por la conducta del ser humano. Este tipo de conducta se ve plasmada en una de sus obras llamadas El perfume. Dicho de este modo, la vista es uno de los principales motivos por los que se rige la humanidad. Aunque puede parecer poco creíble, la vista del ser humano, la tranquilidad de juzgar y de tener un comportamiento dentro de los ideales, sin la vista el hombre puede llegar a cometer crímenes atroces, motivo que nadie lo puede ver, y si nadie lo ve, ¿quién lo puede juzgar? Aunque puede que el texto se encuentre en situaciones lamentables y humillantes, el ensayo sobre la ceguera solo busca destapar y descubrir la apatía mental que parece querer adoptar la sociedad. Una de las ideas principales de este ensayo es, como primer punto, la ceguera. ¿Qué quiere decir? El ensayo sobre la ceguera no se refiere únicamente al sentido de la vista. También nos hace reflexionar que la ceguera de una sociedad no es capaz de ver sus propios problemas. Como segundo punto, lo que el autor quiso expresar es uno de los temas más tratados, que es la problemática del mundo contemporáneo en general y del hispanoamericano en particular, es decir, lo que vivió él en su tiempo. Como tercer punto, el abandono y la desprotección de las zonas rurales, que esto es muy comúnmente. Como siguiente punto tenemos el avance de la modernización sobre la ciudad tradicional. Como siguiente punto, el hombre anónimo, solidario, oprimido y masificado en las grandes ciudades. Como siguiente punto tenemos también la marginalidad como el espacio desde el cual se describe un tipo literario específico. En sí, lo que el autor quiso reflejar en su obra La ceguera es ver cómo se expande la ceguera en el mundo y qué ocurriría si el hombre realmente quedara ciego. Como tal, sino tal vez de la ceguera que no vemos cosas, nos damos cuenta que sucede una ceguera mental. Es decir, que él quiso plasmar en su obra lo que él vivió, cómo fue juzgado y cómo tuvo que esconderse para salvar su vida. Esto quiere decir que si nosotros nos quedáramos ciegos, realmente actuaríamos de mala manera, actuaríamos por impulso y no tuviéramos razonamiento alguno de actuar de mejor manera. Bueno, aquí tenemos la intención del autor al momento de escribir su obra. La intención del autor. José Saramago confiesa que no tiene inspiración para escribir libros, ya que su propósito es hablar sobre la realidad y eso toma trabajo, por lo que las ideas para escribir este libro se dio en medio de un restaurante de forma precipitada. Y debido al conocido amor hacia las cadenas de noticias, Saramago se planteó desarrollar un libro que desenmascare la burla y la ceguera que tiene dormida a la sociedad. El mensaje de la obra es la responsabilidad de tener ojos cuando otros lo perdieron, para que sepamos que la ceguera también es esto, vivir en un mundo donde la esperanza se ha acabado. ¿Qué quiere decir esto? Que
Dentro de nosotros existe algo que no tiene nombre y es lo que realmente somos. Lo difícil no es vivir con las personas, lo difícil es comprenderlas. Las palabras son así, disimulan mucho, se van juntando unas con otras, parece como que si no supiéramos dónde ir y de pronto por la culpa de dos o tres o cuatro que salen de repente, simplemente ya tenemos ahí la conmoción. La gente joven se conforma rápidamente y tiene toda la vida por delante. La alegría y la tristeza pueden andar unidas, ya que no son como el agua y el aceite. En verdad, aunque está por nacer el primer humano desprovisto de la segunda piel que llamamos egoísmo, cuando es necesario matar, se preguntan a sí mismos mientras se dirigen hacia el zaguán y así mismo se respondió cuando está muerto lo que aún está vivo. La experiencia es realmente la maestra de la vida. Las respuestas nos llevan siempre cuando uno las necesita. A veces ocurre quedarse esperando a la única respuesta. Hoy es hoy y mañana es mañana. Y hoy es cuando tengo la responsabilidad, no mañana. Y si ya estoy ciega, responsabilidad que nos... Este mensaje es muy bonito, puesto que esta obra deja mucha conmoción al momento de leerla, ya que plasma las realidades que se viven en el mundo, en las sociedades. Eh, Realmente, si el hombre, realmente si todos quedáramos ciegos en algún momento, realmente no viéramos las cosas atroces que están pasando hoy en día. Yo creo que viviéramos de mejor manera, aunque no pudiéramos actuar de manera buena, sino actuáramos por instinto, ya que al quedarnos ciegos vamos a desesperarnos y no vamos a ver con claridad lo que debemos ver. Esto es lo que realmente quiso plasmar el autor, que debemos sacarnos las vendas de nuestros ojos y actuar por lo que creamos conveniente, no por lo que los otros nos dicen. Nosotros debemos tener nuestra propia libertad de expresión y expresarnos como queramos, sin que otra persona se ofenda o no nos permita hacerlo. Muchas gracias. Esta fue toda mi aportación.